Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el nuevo programa de debate desde la capital de las instituciones europeas. En Bruselas Te Quiero hablamos de algunos de los temas europeos más importantes de la semana y analizamos lo que está en juego para ustedes y para Europa. Soy Maeve McMahon. Muchas gracias por seguirnos. Esta semana hablamos de la invasión de Ucrania. Han pasado más de 365 días desde que los tanques rusos entraron en Ucrania. Para marcarlo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha visitado Kiev, levantando la moral del país. Un año después, vamos a examinar las sanciones europeas, comprobaremos si realmente están funcionando y veremos cómo ha cambiado la vida de los ucranianos y de los rusos de a pie. Y 8 millones, este es el número de refugiados ucranianos que viven ahora en Europa. Casi 5 millones se han registrado en el Programa de Protección Temporal de la Unión Europea, un mecanismo destinado a proteger a los refugiados que entró en vigor por primera vez hace un año. 12 meses después, comprobaremos si esta ayuda ha funcionado, si los ucranianos se sienten asentados y si los europeos siguen acogiéndolos con el mismo ímpetu. Para hablar de todos estos temas y otros, me acompañan en nuestro estudio nuestros invitados. Jordi Cañas, eurodiputado de Renew Europe o Renovar Europa. ¿Qué tal, bueno? Bienvenido. Esther Pozo Vera, bienvenida. Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Y Andrea Soler, de la Comisión Católica Internacional de Migraciones, Bruselas. Exacto. Hola. Pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenidos. Y la primera pregunta, un año después, ¿en qué punto nos encontramos? ¿Empezamos con usted? Bueno, deberíamos analizar en qué punto nos encontramos a nivel militar, a nivel económico, a nivel geopolítico. A nivel militar, en una situación de guerra de desgaste que parece que se va a alargar por un tiempo que todavía no podemos determinar. Parecía que lo que iba a ser una operación militar rápida de semanas se ha convertido en una guerra de desgaste de un año, con las posiciones muy fijadas, con una guerra que se parece en muchas ocasiones a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con situaciones de trincheras, bombardeos masivos, artillería, una guerra de desgaste de materiales y humana. Y después a nivel económico, con unas sanciones que probablemente empiecen a poder demostrar su función en este año, el año 23. El año 22, en este último año, no han afectado directamente o no parecen haber afectado de una forma decisiva ni al gobierno ruso ni tampoco a la población rusa, por una cuestión de precio de la energía. Y después, a nivel geopolítico, una transformación radical del orden global, con la ruptura de un tabú, la invasión de un Estado soberano por parte de una potencia en suelo europeo, con lo que eso significaba a nivel de las instituciones europeas, del orden global, de la reconfiguración de la OTAN y de muchos de los axiomas que se habían utilizado durante los últimos años de una OTAN cada vez más debilitada, una Unión Europea débil frente a las amenazas, una Rusia que podía haber participado de un nuevo orden con Europa, de colaboración, de Ostpolitik, colaboración económica. Todo eso ha fracasado y estamos en un contexto de que tenemos que analizar qué va a pasar a futuro. Mira, a ver qué va a pasar en el futuro. Pues su opinión ahora del ambiente ahora en Bruselas un año después de la invasión. Bueno, un año después yo creo que seguimos después del shock inicial, ¿no? De lo que creo que es muy importante es que todos los países europeos se sienten muy unidos. Este es el principal y lo hemos visto también en las negociaciones, ¿no? El hecho de que se activara por primera vez en la historia la Directiva de Protección Temporal, una directiva que la Comisión Europea había propuesto derogar con el Pacto de Migración y Asilo. Bueno, pues se vio que se tomó una decisión por unanimidad. ¿Cuántas veces estos días se toman decisiones por unanimidad dentro del seno de la Unión? Así que lo que vemos todavía es que es una situación en la que estamos todos muy unidos. La población europea también resiste. Si vemos, por ejemplo, el último Eurobarómetro, el 90% de los europeos están todavía de acuerdo en que tenemos que seguir apoyando a los ucranianos dentro de Europa, aparte de las otras medidas. Así que la situación es... Creo que todos empezamos a darnos cuenta que esto va un poco más para largo que 3 meses y que hemos extendido ahora la protección temporal por un año más, pero no sabemos qué es lo que va a pasar después del marzo del 2024. Está claro que cuando Europa quiere actuar, pues puede actuar más rápido que en el pasado. ¿Y Andrea?
Yo pienso, bueno, solo compartir algunos datos más. Es verdad que el apoyo a la población ucraniana no está cejando, y también creo que el apoyo, es decir, la conciencia en la población europea que es una guerra necesaria y que hay que lucharla, para mí sigue bastante presente. Creo que estamos también como a más del 70% de apoyo a las medidas, sanciones contra Rusia, pero también al envío de material militar. Lo que sí que se puede tal vez empezar a palpar es una preocupación cada vez menor en cuanto a la posibilidad de un conflicto militar que escale, pero sí que cada vez hay más preocupación al impacto que puede tener esta contienda para el nivel de vida de los europeos también. Y creo que, por ejemplo, la inflación y otros temas empiezan a ser cada vez más importantes, ¿no? Pues ahora veamos a ver lo que piensa la gente de la guerra. Hemos estado aquí en Bruselas preguntando a la gente aquí si está preocupada o no. Escuchen. Sí, todavía me preocupa la guerra en Ucrania. Sí, me importa, porque en realidad nos concierne a todos. Sí, porque es humano y está mal lo que está pasando allí. Sí, por supuesto, por supuesto. Vivo en China y veo que allí hay una forma de pensar muy sesgada sobre la guerra en Ucrania. Divide al mundo. Me preocupó mucho hace 6 meses cuando empezó, pero ahora no sigo las noticias. Sí, me importa la guerra en Ucrania. Sigo las noticias porque mi familia está allí. Mi madre, mis abuelos. Sinceramente, me rompe el corazón lo que está pasando allí. Quiero agradecer a Occidente lo que está haciendo por Ucrania. Sin ustedes, no estaríamos aquí. Pues se ve que la gente sigue preocupada. ¿Cree que la guerra puede ir a más? Yo creo que esta última intervención es muy importante, ¿no? La visión que tienen los ciudadanos ucranianos, que son los que están sufriendo la guerra. O sea, los ciudadanos europeos sufrimos las consecuencias de una guerra, pero los que están sufriendo la guerra son los ciudadanos ucranianos. Son los que están muriendo en el frente por defender. Yo digo muchas veces que este no es un debate solo económico, no es un debate geopolítico, es un debate moral. Y aquí está en juego no solo la integridad territorial de un país, sino nuestros valores. Aquello que nos define como europeos. A mí soy político, pero la retórica no me interesa mucho. Pero hay veces que las ideas deben ser defendidas. Y uno tiene que asumir el coste de la defensa de esas ideas. Porque nada es gratis. Y la libertad no es gratis. El freedom is not free. Es verdad. Los valores que nos definen como sociedades y como personas, como individuos, nuestras libertades, a veces hay que defenderlas. Y los ucranianos ahora mismo las están defendiendo por nosotros y nosotros les estamos ayudando. Y eso tiene un coste. Y evidentemente que tenemos que estar concernidos por él. Yo cuando escuchaba también a uno de los que le entrevistaban, bueno, a mí no me interesa mucho la guerra. Dice, bueno, mira, esto es como la política. Ya no sigue la noticia. La gente, bueno, sí, pero es que la gente que no le interesa por la política está gobernada por gente que sí que le interesa. Entonces, no estar preocupado por la guerra no significa que no la sufras, porque el incremento de los precios, los riesgos de dependencia energética, el chantaje energético que ha utilizado Rusia contra Europa, contra los europeos y contra los ciudadanos, la guerra económica que ha intentado... Y ahora veamos a ver cuánto le ha costado la guerra a Europa, porque hemos estado mirando unas cifras aquí en Euronews, si se ve ahí la pantalla. Apoyo financiero a Kiev. 30.000 millones ya entregados y 18.000 millones asignados para este año. Sabemos también que la invasión podría reducir el crecimiento del PIB de la Unión Europea hasta el 1,5% en 22 y 23. Pero la buena noticia que hemos encontrado es que la dependencia energética de Rusia ha disminuido del 36% al 9,7%. ¿Tiene muchos papeles ahí también? Sí, ¿Es la misma información que hemos Bueno, lo estamos actualizando nosotros? porque hay unos estupendas hojas Excel que actualizan permanentemente lo que son las contribuciones de la Unión Europea, de los países anglosajones, de otros donantes. Y sí, más o menos las cifras en general son aproximadas y se ve el volumen de la importancia del apoyo europeo. ¿Pero quién está pagando más? Es lo que me estoy preguntando, ¿los europeos o los rusos? Claro, eso es un poco difícil de saber porque no creo que se encuentre tan fácilmente información sobre cuál es el gasto militar ruso. Creo que hay cifras, pero también se dice que están maquillando un poco el gasto, es decir, lo pueden hacer pasar por gasto en educación, otras cosas. No se sabe muy bien en realidad cuál es el impacto real. Lo que sí que se sabe es que creo que más de 1 millón de personas ya no están en el mercado laboral porque están movilizadas en el frente o están emigrando, que poco se habla también de
de la inmigración rusa, de personas que deciden irse del territorio porque no apoyan la guerra o se sienten... Y no se sienten bien, no se sienten... Exacto. Tienen miedo, tienen mucho miedo. Exacto. Esther. Sí, las movilizaciones que hemos visto de Putin y lo que se está viendo también, que empezó con una movilización en las zonas más alejadas de Moscú, ¿no?, de las clases medias, y ahora se ve que posiblemente tenga que movilizar también a las clases medias de San Petersburgo y de Moscú, y entonces ya llegaría a otro sistema. Pero la gran diferencia es que Rusia no es una democracia. Entonces nosotros tenemos un sistema democrático que nos permite tener, pues eso, cifras. Y sabemos el coste económico, el coste material, el coste social que tiene este conflicto. Pero yo estoy un poco como lo que estábamos hablando antes, que el mayor coste es para los ucranianos en cuanto a las vidas. Es que es esto. A veces pensamos, estas personas que dicen, no me preocupa la guerra, pero si hablas, por ejemplo, con colegas míos que son de Rumanía o de Polonia, es algo completamente distinto, porque la guerra no es algo que esté a miles de kilómetros, es que está al otro lado. Está al lado. Y esa es la gran diferencia con respecto a otros conflictos que hemos vivido recientemente, que es que este está al lado. Y mucha gente tiene esa conexión personal. Y está viendo día a día el coste para el otro lado también. Pero el primer coste es el de vidas humanas, Sí. que todavía no hay ni cifras. Se habla de 150.000 o 200.000 tropas rusas que han muerto en combate, pero después está el coste material de la guerra y el coste de destrucción. Quien está asumiendo el coste de destrucción es Ucrania. No es únicamente el coste bélico, no es el coste de mantener, en este caso, la ofensiva o la guerra, sino la destrucción masiva de sus infraestructuras. Cuando Rusia bombardeaba centrales eléctricas estaba bombardeando elementos clave de la industria. El coste de Ucrania, o sea, cuando hablamos a veces del día después, ¿no? Siempre digo que el día después es que primero el día de hoy, ¿no? Antes de hablar del día después, pero es que es evidente. El coste de reconstrucción de Ucrania, una vez acabada la guerra, va a ser titánico. Y hablando de ese tema, esta semana justo Kristalina Georgieva, la directora del, ¿cómo se dice en español? Del Fondo Monetario Internacional. Sí, Fondo Monetario Internacional estuvo en Kiev y tras su visita hablábamos con ella sobre la situación económica en Rusia para saber lo que piensa. Y este es su análisis. Escuchen. El mayor impacto viene de la propia guerra. Ha dañado a la economía mundial. También ha dañado a la economía rusa. Hemos visto el uso de la política, el uso de las capacidades del Estado para amortiguar las sanciones. También hemos visto cómo Rusia movía sus exportaciones, especialmente de petróleo, a nuevos destinos. Pero Rusia va a sufrir una posible pérdida de hasta el 9% de su PIB de aquí a 2027 como consecuencia de la guerra. Claro, porque... Sí, pero se hablaba al principio de una pérdida del 15% del PIB, se ha quedado en un 2%, un extraordinario superávit de la balanza de pagos, con un amortiguador en gasto social importante que seguramente neutraliza una parte de las posibles críticas internas que podía tener. Realmente la situación económica rusa a día de hoy no ha sido tan mala como la que se preveía por los... Sí, sí. ¿Y qué pueden hacer para cambiar la situación? Aquí en la Comisión Europea, por ejemplo. Bueno, la Comisión Europea, yo creo que desde nuestro punto de vista está la parte financiera, que yo creo que aquí la Comisión ha puesto todo el dinero que haga falta, ¿no? Y también en un momento en el que acabábamos de aprobar los presupuestos europeos, que no es que tuviésemos mucha flexibilidad, pero yo creo que la Comisión, una de las cosas que tiene es que somos muy creativos y sacamos de lo que haga falta para hacerlo, ¿no? Y esto es un poco lo que hemos hecho. Y después la coordinación. No debemos olvidar que desde la Comisión Europea se ha hecho muchísimo esfuerzo precisamente en materia de defensa, también para coordinar las labores que queremos que todos los Estados miembros hagan, también de la industria. Ya teníamos planes anteriores y ahora con la guerra de Ucrania yo creo que se están acelerando, porque estamos viendo que necesitamos defendernos y simplemente no podemos cerrar los ojos a que tenemos unos vecinos que no son necesariamente los más simpáticos con respecto a Europa. Y hay que tener más confianza, ¿no?, en sí misma, quizás. Sí. ¿Han escuchado ustedes el discurso esta semana del presidente ruso Vladimir Putin? Vamos a ver lo que ha dicho, porque ha dicho que la responsabilidad de fomentar el conflicto ucraniano, de su escalada y del número de víctimas es culpa de las élites occidentales y, por supuesto, del actual régimen de Kiev. Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, y parece que vive en otro planeta. ¿No, Andrea?
Bueno, es que creo que al final también es una guerra de desinformación, es decir, a ver quién puede intentar convencer en el plano de los valores. Son dos bloques que siempre se han opuesto, ¿no? Nosotros hablamos de guerra y ellos hablarán de operación militar especial. ¿Y quién está ganando esta guerra de desinformación? Pues depende de cómo se mire, porque al final aquí también hay muchísimos esfuerzos que se están haciendo para justamente luchar contra la desinformación, es decir, intentar dar el máximo de información transparente. No sé qué opináis vosotros, pero... Sí, bueno, la guerra importante que hay que ganar es el campo de batalla. Eso es lo importante. Y después hay una guerra paralela que hay que intentar neutralizar. Y eso requiere una narrativa muy clara, muy contundente, que neutralice las mentiras y neutralice una lógica, pero que tiene una lógica en Rusia. O sea, este discurso en Rusia internamente funciona. Porque se suma a toda una narrativa antioccidental, un occidente que tiene debilidad moral, que es corrupto, que es degenerado. Necesitas al otro para... Claro, necesitas un malo. O sea, esto es película. 1984. O sea, necesitas un malo para mantener la lógica de invadir un país que básicamente era hermano también. Es decir, es que ya no es únicamente un país soberano, es que era un país hermano. ¿Cómo justificas tú ante tu población la invasión de un país hermano, en teoría, para liberarla de los nazis, donde están muriendo 200.000 soldados tuyos, donde te estás desangrando y donde además has conseguido crear una identidad nacional? Bueno, la víctima de la propaganda suele ser el propagandista y suele ser nuevamente a nivel interno, ¿no? Eso es lo que se suele pasar con la propaganda. Lo que me preocupa un poco es que Putin y la maquinaria de propaganda rusa ha tenido mucha influencia en Europa y lo hemos visto en algunas elecciones. Entonces, no podemos desestimar el valor que pueda tener la propaganda rusa. Desde la Unión Europea, por ejemplo, tenemos EU versus Disinformation, que es una página web que se dedica a desbancar estos mitos, pero lo que me preocupa es el impacto que pueda tener con respecto a los ucranianos que están aquí en Europa, porque hemos visto ya que hay cierta propaganda rusa que empieza a decir que los ucranianos están abusando del sistema social, que realmente no están aquí, están de vuelta en Ucrania y están recibiendo estos fondos. Esta es la propaganda que me preocupa y que alimenta la ultraderecha. Exacto. Entonces tenemos que luchar, pero yo creo que no sé quién gana esta guerra al final, la de propaganda. Yo creo que como es importante ganar la guerra militar, pero también aquí, como estábamos hablando antes, es una defensa de la democracia y un tipo de democracia, la democracia europea, la democracia occidental. Y aquí es donde también tenemos que defender esos valores con las palabras. Y a veces se nos olvidan estas palabras. Con las estrategias, porque en América Latina y en África, por ejemplo, hemos adolecido de tener una estrategia que defienda la narrativa europea. Entonces tenemos una debilidad, no quiero decir que no se haga, pero al final los problemas nos obligan a tomar decisiones y a perfeccionar nuestras estrategias. Y nos damos cuenta que es imprescindible para mantener a nuestros aliados de la parte buena de la historia. No solo basta con resoluciones de la ONU, basta con también ganar la narrativa. Y apoyo y otros tipos de apoyo, porque son países que al final no están en la contienda, pero se ven impactados igual. Es decir, Rusia y Ucrania eran de los mayores exportadores de productos como cereales, grano, fertilizantes. Sí, pero fíjate que Rusia dice en África que la culpa es de claro, por supuesto, unos presidentes africanos apoyan esa narrativa. Claro. Y es también porque, de cierta manera, Europa ha adolecido, por ejemplo, en Latinoamérica, de no hacer las suficientes inversiones y dejar que sean otros los que ocupen el espacio. Y aquí es donde tenemos, en los últimos años, la Unión Europea ha intentado recuperar ese espacio perdido. Bueno, porque hay más competidores ahora que antes. Y porque sabes que en África hay una narrativa anticolonial muy próxima, muy reciente, donde identifica a los países europeos y donde esa narrativa rusa se mueve bien, y en América Latina una narrativa antiimperialista, antinorteamericana y también occidental, que es fácil que penetre. ¿Por qué? Porque tiene un ecosistema donde es fácil que esa narrativa entre, y contra eso hay que combatirlo, y eso pues requiere adaptación y estrategia. Y Josep Borrell es la cara de Europa en el mundo con todos esos temas. Sí, yo creo que hemos tenido la suerte de tener a Josep Borrell al frente del Servicio de Acción Exterior en un contexto como este. Última palabra, Andrea. La verdad es que yo creo que estamos en un mundo más peligroso un año después. El mundo general. Creo que todo el mundo está intentando evitar el escenario catastrófico de una escalada, pero también puede ser un poco un juego de naipes, ¿no? Es decir, si Ucrania recibe apoyo de Estados Unidos y ahora el presidente ruso se reúne con China, va a ser un poco difícil de prever realmente qué puede pasar.
Ok, seguimos contando todo lo que pasa. Por el momento, muchísimas gracias. Es todo lo que hemos podido abarcar en este bloque de nuestro programa. Gracias a nuestros invitados por sus ideas y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos pronto aquí en Euronews. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Hace un año la Unión Europea activó por primera vez la Directiva de Protección Temporal. La idea es acoger a quienes huyen de la guerra de Ucrania, permitiéndolos trabajar y acceder a la sanidad pública. Nuestro periodista, Vincenzo Genovese, ha hablado con la Comisaria Europea de Interior para analizar cómo responder a los desafíos concretos. Escuchen la respuesta de Ylva Johansson. Obviamente tenemos muchos retos. Hemos acogido a 4 millones de refugiados ucranianos. Es un reto enorme, enorme, por supuesto, para toda Europa y especialmente para los Estados miembros más afectados, como la República Checa, Estonia o Polonia, pero también Alemania. Ya hay más de 600.000 ucranianos trabajando. Hay otros 400.000 que están inscritos en los servicios públicos de empleo. Aproximadamente la mitad de los refugiados en edad de trabajar están más o menos en el mercado laboral. No está mal, pero obviamente tenemos que hacer más. Ylva Johansson, empezamos con usted, con Esther. ¿Ha sido un éxito? Yo creo que sí, ¿no? Si vemos cómo ha sido, teníamos, para recordar un poco, la primera semana recibimos 800.000 personas. En la crisis de 2015-2016 estábamos alrededor de 5.000 al día. Ahora estamos hablando de 200.000 personas al día. Y el sistema permitió, la Directiva de Protección Temporal, una mezcla entre reducir los trámites burocráticos con una serie de derechos muy fuertes, permitió que se pudiera absorber a 4 millones de personas bastante rápido, comparado con otras crisis. Así que yo creo que ha sido un éxito. Y si comparamos también la entrada al mercado laboral con otras situaciones, también está siendo muy positiva. Tenemos que hacer más, como ha dicho la comisaria, pero sí que ha resultado bastante un éxito. Y Andrea, he visto que algunos ucranianos han optado por regresar ante las dificultades para integrarse aquí en Europa. Así que no todo es perfecto, ¿verdad? Yo creo que si han decidido regresar también seguramente es porque aún tienen lazos familiares que les unen con Ucrania y porque la separación es una situación muy dura para cualquiera. No es el eco que tenemos los que trabajamos en el terreno, acogiendo a familias ucranianas o coordinando este tipo de iniciativas. La gran mayoría, es cierto que la directiva ha abierto las puertas y ha dado un cuadro para conseguir que se integren lo más rápido posible, pero también la solidaridad del ciudadano de a pie que ha abierto las casas a las personas que venían desde Ucrania también ha sido muy considerable. Y no solo ciudadanos, sino hablamos también de ayuntamientos que se han empezado a implicar, servicios sociales, organizaciones de la sociedad civil. Ha sido una respuesta muy solidaria y muy unida que se ha visto tanto a nivel del terreno como de las políticas. Una reacción. Sí, yo creo que ha sido, podemos decir que ha sido un éxito la respuesta institucional de Europa y también de los países en sus mecanismos de acogida y después la recepción que ha tenido la población de las personas. Okay. Pero también es lógico que esas personas, la gente cuando emigra de una situación de conflicto, emigra porque ve peligrar su vida o su libertad. Pero la gente quiere volver a su país. No todos encuentran casa, apartamento, alojamiento, no, porque trabajo. Perdona. No. ¿Puedo? Sí. Porque esta crisis también ha puesto de manifiesto fragilidades, es decir, no todos los países tenían un parque inmobiliario suficiente para acoger a todas estas personas. Es que se mezcla un poco, una parte, la crisis que hay de acomodación, por ejemplo, Irlanda, país, que tiene muchísimos problemas, España, Polonia, Bélgica, que no hay casas. Entonces, no hay para los nacionales. No hay para nadie, entonces se mezcla un poco las dos, ¿no? Yeah. Claro. Bueno, vamos a ver, porque según Eurostat, las mujeres representan el 65% de los refugiados ucranianos y una de ellas es Olga. Tiene 30 años y es de Donetsk. Hablé con ella el año pasado en la frontera entre Ucrania y Hungría. Acaba de llegar con su gato y ahora vive en Berlín y está aprendiendo alemán con el objetivo de encontrar un buen trabajo. Hemos hablado con ella esta semana. Escuchen. Hello, my name is Ola. I'm from Ukraine. Hola, me llamo Ola. Soy ucraniana. Me fui de Ucrania hace un año.
He hecho muchos amigos. Mi vida ha cambiado mucho. No sé cuándo podré volver a ver a mi familia, que vive en los territorios ocupados de Ucrania. Pasé 6 meses en Alemania y tenía depresión. Pero ahora estoy bien y soy feliz. Ahora quiero encontrar trabajo. Pues Olia, mira, es solo un ejemplo de muchísimas mujeres que están por ahí y la depresión que ha sufrido, el trauma que podemos hacer en Europa porque no hay muchos recursos para ayudar. Primero, garantizar su seguridad, eso es clave. Había también una situación muy peligrosa al inicio de los primeros días, se conocía el riesgo de redes de explotación de mujeres, de niños. Primero, garantizar su seguridad y evitar la vulnerabilidad que tienen. Y en el terreno ahora, ¿qué es lo que está viendo? ¿Cómo está la situación en el terreno? Pues en el terreno está claro que las necesidades de salud mental son muy importantes y las organizaciones están alertando de que no es porque lleguen con sus propios medios muchas veces o que vengan acompañadas de sus hijos, etcétera, que no hay que ignorarlas. Y lo bueno de la directiva es que se les puede dar acceso a canales de sanidad pública, que eso facilita muchísimo la toma en cargo. Y casi todos los Estados miembros lo han hecho. O sea, la directiva únicamente obligaba a cuestiones de emergencia, pero la mayor parte de los Estados miembros han abierto sus sistemas de salud como a los nacionales. Pero además, para hablar sobre el trabajo y las mujeres, lo que es fundamental ahora, porque estamos viendo que vamos a estar aquí 1 año más, 2 años más, quién sabe, acceso a guardería, porque muchas de estas mujeres vienen con niños. Si tienen que encontrar una forma, si queremos que trabajen, necesitan poder dejar a sus niños en un lugar que sea seguro y que no estén a riesgo, ya no solamente de cuestiones de tráfico, también todos los ataques que existen por Internet, todos los riesgos por Internet. Y después, acceso a los idiomas. Aquí es donde tenemos que invertir, los estados tienen que invertir más en que aprendan el idioma del país, si no es mucho más difícil encontrar trabajo. Y reconocimiento de los diplomas. Y en un país como Bélgica hay que saber 2 idiomas, 3 idiomas. Sí. Y ahí aprendiendo alemán. Alemán es un idioma muy, muy difícil, así que hay muchos retos, ¿no? Un punto positivo es que al final el ciudadano medio ucraniano tiene un nivel de formación que es medio alto. Es decir, esto también puede facilitar su acceso al mercado laboral. Lo que pasa es que también hay que garantizar mecanismos de matching, ¿no? Es decir, de asegurarse de que la oferta y la demanda, pues en algún momento se... Y aquí tenemos... Se nos acabó el tiempo. Lo siento, pero se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Hasta aquí nuestro análisis sobre la situación de los refugiados ucranianos. Pero nos vemos en breve en Euronews y euronews.com. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Soy Maeve McMahon. Ahora, en Euronews aquí recibimos muchísimos comunicados de prensa de muchas organizaciones, pero esta semana uno de ellos que nos han llamado especialmente la atención es de la Organización Mundial de la Salud y sugiere que aumentar la actividad física podría evitar miles de muertes prematuras en la Unión Europea y ahorrar miles de millones de euros anuales en gastos sanitarios. Una pregunta, ¿están de acuerdo con este análisis? Esther, empezamos con usted. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque ya tengo un ejemplo muy característico. Mi padre, que no hacía nada de ejercicio, ya ahora que se jubiló y ahora simplemente empezar a dar paseos y andar, su salud ha mejorado, pero enormemente. Claro, es que andar es bueno, ¿no? Yo voy a tomar nota de la recomendación porque hasta ahora no me ha gustado mucho, pero ya tengo una edad, entonces tendré que empezar a hacer ejercicio para tener una vejez más saludable, pero de momento la teoría me la conozco, pero la práctica no. Porque es curioso, porque estamos riéndonos, pero es algo que es muy serio, ¿no? También. Sí. Bueno, vamos a mirar cómo está por toda Europa y cuáles son los países de la Unión Europea que nunca hacen deporte, según Eurostat, creo que Eurobarometer en Portugal, mira. Que nunca hacen deporte. 73%. Prefieren verlo por la tele, oye, eso es una... Y Grecia, Polonia. Y luego los que le encantan o que pueden hacer mucho deporte están en Finlandia, Suecia y Dinamarca.
André. Bueno, pero es que los portugueses eran otras cosas. Es que parece que si no, parece que estamos obligados a llenar nuestro tiempo con actividades. Yo el no hacer nada, que yo un poco de Rousseau, también es una actividad, ¿no? Parece que tenemos que estar permanentemente haciendo cosas, ¿no? Y la salud y no sé qué, ¿no? Quien quiera hacerlo. A mí me gustaría saber cómo han hecho la encuesta, porque tal vez contaban actividad física individual y igual hay cosas que son más sociales, más deportes de pues darle un balón o lo que sea. Que siempre hay una cosa, hay que mirar un poco. Claro, todo depende de cómo lo miden, porque yo creo que igual en el sur de Europa el deporte es algo más social o es algo que haces con amigos, entonces igual bueno, que también hay mucha gente que corre, ¿no? Ahora, sobre todo después del COVID. También hay una diferencia, ¿no? En cuanto al poder adquisitivo, porque veo que son Finlandia, Suecia, que son países que tienen muchísimo más poder adquisitivo y más tiempo libre quizás porque las condiciones laborales no tienes que hacer multitasking, trabajar en varios trabajos al mismo tiempo, mientras que Portugal, Polonia, la situación económica que la jornada laboral es más larga. Muchísimo más larga. El acceso también, creo, ¿no? El acceso de tener un espacio para hacer el deporte. Sí. Bueno, pero yo creo que en general ahora hay gimnasios por todos lados. Yo creo que también hay una forma de vida que puede ser diferente, pues a lo mejor, yo qué sé, pues si estuviese en el sur de Europa, no quiero entrar en los tópicos, pero el sur de Europa, pues pasear, salir con los amigos, tomar algo, no estás en el gimnasio haciendo deporte porque en la calle estás a 15 bajo cero. Tampoco prefieres estar en un sitio haciendo algo que no estar en tu casa viendo la tele. Yo creo que la forma de vida es importante. Entonces, por eso estas cosas pongo en cuestión. Al final dices, bueno, problemas de salud, ¿dónde tiene la gente mayor expectativa de vida? ¿Y dónde está su calidad de vida? Y que el deporte es bueno, por supuesto, pero también hay gente que tiene una calidad de vida estupenda. También es verdad que sería interesante verlo con esperanza de vida, porque igual hay una correlación, pero igual tampoco en el caso de España es evidente que no, y en el caso de Portugal yo sospecho que tampoco. Entonces dices, bueno, pero otra cosa es la calidad de vida, o sea, la calidad, es decir, que te quedas una vejez mejor porque hagas deportes. El deporte es bueno, seguro. El exceso, como toda la vida, no. Pero deporte es obvio que es mejor estar en tu peso que pesar 20 kilos más. Eso es lógico para todo, pero no es ni es el único, ni a lo mejor es el más importante dato, ¿no? ¿Tiene ganas de hacer deporte ahora, después? Bueno, ahora más que nada comer, ¿no? Que ya es la hora de comer. Comer, es la hora de comer. Pues lo que dice un poco lo que pasa en el sur, que entre el deporte y la comida creo que nos vamos a por la comida. Acaba ganando. Y a socializar. Pues es la hora de comer. Pero hacer deporte, si tiene un hueco también, evidentemente. A principios o final del día. Pero yo he visto que después del COVID yo antes andaba menos y ahora ando más. Sí. Después de la COVID voy andando a todas partes y ya... Sí, pero aquí de los 10.000 pasos, el otro día leí un montón de noticias, ¿no? Porque esto sale así como oleadas, ¿no? Lo de los 10.000 pasos, pues tampoco es tan importante. Lo importante es un ejercicio de intensidad. Vamos a ver. O 10.000. Pues nada, ya nos quedamos con más tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias. Que vaya muy bien y aproveche si vais a comer. Gracias. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos muy pronto aquí en Euronews.